Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Voces del Alma, la autopista del sonido de Alma Plus TV, donde analizamos, contamos y reflexionamos desde los sentimientos que envuelven y mueven los acontecimientos. En esta oportunidad trataremos de descifrar lo que acaba de vivir Argentina en las urnas. Para muchos, aún es incomprensible cómo la Libertad Avanza y sus aliados lograron una victoria contundente en las elecciones legislativas. No fueron suficientes el escándalo de la criptomoneda Libra, la represión en las manifestaciones, la lucha contra la inflación a costo del desempleo, los recortes a la educación y la salud. Tampoco, como se dice en Cuba, le puso la tapa al pomo la idolatría al asesino Netanyahu, el patético concierto en el Movistar Arena, los sobornos en la agencia de discapacidad, las burlas contra los autistas. No fueron suficientes tampoco las valijas de contrabando, los militares ingleses en universidades argentinas. El tiempo no alcanzaría para este expediente del presidente argentino Javier Milei. Sin embargo, desde la distancia imaginaba que esta especie de prontuario sería una brújula para los argentinos. Para entender qué pasó en la nación del tango y los alfajores, en aquella tierra de pasiones y patria del Che Guevara, habla en este podcast el alma de un querido amigo, Diego Molinas, director de Relaciones Internacionales del Parlasur, pero que le gusta más que le identifiquen como militante social. Agradezco a Alma Plus por este diálogo. Diego, arranquemos por lo más difícil de entender para mucha gente. Fuera del análisis político tradicional, ¿cuál crees que fue la emoción o el sentimiento predominante en el votante argentino que explique este resultado? Estamos todavía movilizados emocionalmente por el resultado que, para ser sincero, no coincide con las expectativas que teníamos. Pensábamos que el voto iba a ser crítico al gobierno de Javier Milei a partir de las dificultades cotidianas que tiene el argentino promedio para llegar a fin de mes, y a partir también de todo esto que últimamente fue saliendo a la luz, de los vínculos del gobierno de Milei con el narcotráfico, de los vínculos también con operaciones que tienen mucho de corrupción. Si bien eso está y se expresa en las calles y hay un malestar, pesó y primó una campaña del miedo que se hizo desde el gobierno sobre la idea de que si ganaba el peronismo, si ganaba la oposición, lo que venía al día siguiente era una catástrofe económica, y la gente, consciente de que ya su economía está mal y su vida está mal, optó por una posición conservadora, ejercicio del poder con esa violencia, con esa retórica de odio que hace el gobierno, tuvo su consecuencia emocional en el pueblo a la hora de votar, y eso condicionó un resultado que es un voto de miedo y que también tiene todavía algo de un enojo residual a las gestiones de los gobiernos progresistas, que todavía hay una memoria colectiva de algunas cosas que no se hicieron bien. Eso explica mucho. Y ligada a esa emoción surge entonces la segunda pregunta. Se habla de que el oficialismo logró unificar su mensaje y su voto, mientras que la oposición se presentó dividida. Hay varias cosas que uno puede sacar. La primera es que hay una insatisfacción democrática, ¿no? Hay como cierta sensación en la población de que las elecciones no van a resolver sus problemas. Y también hay una mirada crítica hacia la oposición, hacia el peronismo, que hoy y desde hace un tiempo ya viene expresando sus discusiones internas a cielo abierto. Entonces, en algún punto lo que la gente ve es que no se consolida una unidad en el bloque opositor, que hay diferencias que se manifiestan públicamente. Un factor que sonó mucho en la campaña fue el apoyo internacional, o más bien yo le llamaría la presión. El apoyo explícito de figuras internacionales como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluso condicionó la ayuda económica al triunfo de Milei. ¿Crees que fue este un factor decisivo para convencer a los votantes indecisos o simplemente fortaleció a su base? Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos intervinieron de lleno en la campaña electoral argentina, ¿no? Intervinieron en todo lo que fue el mecanismo financiero, metiéndose en el mercado interno, en la venta, en la compra de dólares, y generaron y fueron muy funcionales a esta campaña de que si ganaba el peronismo eso generaba una catástrofe, una situación de conflicto económico, de no apoyo de Estados Unidos a Argentina, el condicionante de si ganaba el peronismo no iba a haber un desembolso que le habían prometido al gobierno de Milei.
Y en algún punto nosotros también, las fuerzas opositoras, subestimamos la potencia que eso tenía en la conciencia colectiva, ¿no? Así que sin duda alguna, mucha gente acá dice que ganó Trump, ¿no? Porque el posicionamiento, la incidencia, el condicionante al debate interno argentino a partir del posicionamiento de la Casa Blanca condicionó fuertemente el resultado electoral y bueno, y le sirvió a Milei como un aire en un momento donde ya su gobierno atravesaba uno de los momentos más críticos. Diego, pero no todos fueron a votar. Hubo un silencio electoral muy fuerte. Se registró un ausentismo histórico, cercano al 32%, en un país con voto obligatorio. ¿Qué le dice esta cifra sobre el estado de ánimo de una parte importante de la sociedad? El ausentismo refleja un malestar muy grande de la gente frente a una oposición que no traduce el descontento, que no traduce una agenda programática que se muestre directamente a favor de los sectores populares, que se muestre totalmente distinta a la de Milei, que todavía es difusa, que todavía no logra unificar criterios estratégicos, programáticos y que tiene discusiones internas. El ausentismo es decir, bueno, pero estos tampoco hacen nada. ¿Para qué los voy a votar si tampoco hacen nada muy distinto? Y por otro lado, como digo, el condicionante de la llegada de Milei es el hartazgo de la política, el hartazgo de lo público y el querer desentenderme porque lo padezco, ¿no? Eso es obra de esta lógica del mecanismo de los discursos de odio, es de ir desgastando el valor de la política en banalidades, en superficialidades, en debates estériles, hacen que la gente se canse y que diga no quiero participar, ¿no? Como en algún momento se ha expresado durante la dictadura, había una canción de Charlie que decía si ellos son la patria, yo soy extranjero, algo de eso se expresa. Entonces eso refleja un desafío para el peronismo, para la oposición, que es volver a representar el sentimiento de la mayoría, consolidar una unidad, un mismo frente. El Frente de Fuerza Patria no estaba en todo el país, mientras que la Libertad Avanza logró presentarse en la mayoría de las provincias. Para cerrar, Diego, queremos tu mirada como militante social. ¿Qué desafío inmediato plantea este nuevo escenario político para los movimientos populares? ¿Y qué mensaje le darías a esa gran parte de la sociedad argentina que hoy se siente profundamente preocupada por el rumbo del país? Desde mi identidad barrial creo que urge modificar los criterios desde los cuales se eligen a los candidatos y a las representaciones por parte de la oposición, de la propuesta más nacional y popular. Se ha caído en los últimos años en una versión que tiene hasta criterios hegemónicos en lo estético, ¿no? Y eso inhibe la participación de referentes locales que tienen mucha potencia, que tienen presencia, que tienen legitimidad. Se ha caído muchas veces en que las candidaturas sean acuerdos de cúpula sin discusión con los territorios. Me parece que hay que volver a recuperar ese de abajo hacia arriba. Me parece que es importante empezar a ver que la gente necesita que sus dirigentes, que sus referentes acompañen sus luchas, sus dificultades, sus dolores, no solamente políticos profesionales que vean la tele y que vean de lejos, sino que necesita verlos más cercanos. Más aún cuando son parte de propuestas políticas como el peronismo o vinculadas a un proyecto nacional y popular. Lo que nosotros tenemos que hacer hoy es poder reconstruir ese vínculo entre la gente, entre los sectores populares y la política, recuperar la política como herramienta transformadora y quizás eso conlleve dejar de lado la idea de qué cargo voy a tener, qué puesto voy a ocupar, sino recuperar la militancia como ese lugar altruista que te hace la vida más linda porque transformar tu realidad y la realidad de tus vecinos y porque necesitamos devolver esa pasión a la militancia y asumir que los problemas de la gente son nuestros propios problemas y viceversa, que muchas de las cosas que hoy la política no sabe comprender, la va a comprender más fácil si vuelve al territorio, a la comunidad. Diego Molinas, gracias por esta mirada lúcida y necesaria desde el lugar donde se viven los hechos. Tus palabras, más allá de analizar, convocan y alientan. De alguna manera, perder esta batalla para la izquierda argentina debe representar una oportunidad para romper la inercia y, como dice el amigo argentino de Voces del Alma, volver al barrio a tocar los problemas y aspiraciones de la gente. Hasta aquí, amigos, este episodio número 14 de Voces del Alma. Nos vemos muy pronto.